Bueno, pues lo laboral, casi nada. Yo creo que es donde más invertimos tiempo, espacio, dedicación a lo laboral, saber si estamos bien con nuestra vocación versus todo el tiempo que le destinamos. Por eso estos significadores laborales son tan importantes. Muchas gracias, Mariana, por hacer un nuevo programa con tu glosario tan detallado y con toda esa dedicación de estudio que le inviertes al proceso. Pues hoy vamos a hablar de los significadores, es decir, aquellas partes de la carta natal que nos ayudan a entender un poco más lo laboral en nuestra vida, viendo nuestra carta natal. Muy buenas noches, Mariana. Hola Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, hoy vamos a buscar los significadores laborales dentro de nuestra carta natal y qué es lo que nos dicen, ¿sí? Porque nuestra carta habla y bueno, desde los significadores por ahí podemos llegar a buscar y encontrar más info sobre cuestiones detalladas y específicas. Sabes que en estos días me escribieron un comentario de nuestros videos de significadores y decían, es que no entiendo la palabra. ¿Cómo expresarías la palabra significador en una carta natal? En realidad es el significado que toma el planeta dentro de esa carta. ¿Sí? O sea, de por sí en determinada casa las casas son ámbitos, entonces es como que cómo se desarrolla el planeta dentro de esa casa. Y a su vez, X planeta, en el caso de Mercurio para los hermanos, sabemos, porque Géminis representa a los hermanos, porque Mercurio es el regente de Géminis, Mercurio va a representar la comunicación, la forma de aprendizaje, pero también va a representar a los hermanos, también va a representar los primos, los viajes cortos, o sea, todas las representaciones que tiene un planeta se transforman en significados que a su vez son significadores. De acuerdo, y es que fíjate que también otra pregunta que me hacían en estos días ahí en los comentarios que dejaron sobre nuestros videos, dice, pero ¿cómo saber qué es más importante? Lo que les contesté es, eh, en un sistema no se trata de ver quién es más importante. Si, por ejemplo, en un salón de colegio no se trata de ver si el más importante es el profesor, los alumnos, el que hace la juerga o el juicioso. Todos hacen parte de un sistema y como tal todos tienen la misma equivalencia, la misma importancia. Si no tenemos el chiste del que hace la juerga, las clases se vuelven súper aburridas y súper pesadas, ¿sí? Si no tenemos el juicioso y el que va adelantando procesos académicos, pues si no tenemos el profesor también, o sea, no hay uno más importante que el otro. Un poco hablar de lo acuariano es ver que las cosas no son verticales, sino más bien horizontales, que todas las piezas de un sistema son supremamente importantes y no hay que descartar ninguna. No se trata de ver quién es más o quién es menos. Cuando hablamos de significadores laborales, lo que buscamos es qué nos está hablando nuestra carta natal, la cosecha de la que nacimos, a nivel de cómo me puedo desempeñar mejor. ¿Qué es lo laboral? Aquello en donde yo invierto tiempo, recursos, virtudes, talentos para también sobrevivir en esta tierra, para tener una solidez y un futuro. Un poco lo laboral son temas que nos están nombrando la carta de la cosecha de la que nacimos, que si podemos leerlo en la carta, nos puede sincronizar un poco más con un programa interno y de esa manera entender que nuestro trabajo tiene un significado más profundo. Creo que lo más importante, como te preguntaron, es el mensaje que nos da el significador. ¿Sí? Porque no es lo mismo un Mercurio en casa 5 que un Mercurio en casa 2 o que un Mercurio en el medio cielo. Entonces el mensaje que nos está brindando el planeta desde el lugar donde se encuentra y los contactos que hacen, o sea, no nos olvidemos que en este caso nosotros estamos viendo solamente planetas, no estamos viendo ni los aspectos ni los contactos que tiene, o sea, el planeta que está en el lugar que se encuentra y en qué signo. Eso es todo lo que estamos viendo como significador. Después, a eso hay que sumarle con quién charla, con quién habla, con quién se comunica, con quién contacta. Y ahí como que va generando más el cuento, ¿no? O sea, por eso digo que me parece que lo más importante es el mensaje que nos da el planeta.
Fíjate que en la antigüedad en los templos se hablaba que un templo estaba sin Dios si no estaba su estatua adentro, ¿sí? Tener un planeta en una casa, en un signo, habla de ese Dios en un sitio, en un ámbito, tiene una potencia. Analizar los planetas es el verbo de la carta natal, es la acción. Por eso los antiguos veían en esas estrellas que eran los planetas que se movían, las estrellas peregrinas, las que tienen movimiento, las otras son estrellas fijas. Por lo tanto, mirar siempre los planetas en una carta natal es una invitación a la acción, a sacar una potencia que hay allí, una acción. Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces significadores laborales. Vamos con ellos. Bien, vamos a ver primero los significadores de trabajo. ¿Sí? Y en primer lugar, trabajo particular, o sea, sería como trabajar por mi propia cuenta. ¿Sí? O sea, trabajar de manera independiente. ¿Sí? Significadores de esto va a ser Marte, Saturno, regente y presente de casa 2. Y los tenemos en la carta de más abajo, si querés que los miremos, y si no, seguimos. Bien. Bueno, aquí hay un factor que me hacían otra pregunta en estos videos que hicimos, ¿qué es la cúspide? Y ¿cuál es la cúspide? Y bueno, ¿qué es una cúspide? Son las casas, ¿sí? Entonces, la cúspide del ascendente en este caso es Aries. La cúspide de la casa 2 es Tauro, porque es donde inicia la casa 2, que es todo este segmento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos acá de regente y presente. Regente y presente de la casa 2. ¿Quién es el regente? Ahí tenemos que ir a buscar la cúspide. Exactamente. Perdón, tengo delay. Exactamente, entonces la cúspide de la casa 2 en este ejemplo es Tauro, ¿sí? Entonces, ¿quién es el regente de Tauro? Venus, ¿sí? Y además Venus está haciendo contacto con la cúspide de la casa 2, luego lo hace muy importante en este caso, ¿sí? Presente, ¿qué es presente? Lo presente de casa 2, los planetas que están presentes en la casa 2, en todo este segmento de la carta, ¿qué planetas hay allí en esa posición? En este caso tenemos a Mercurio, allí en la casa 2. Mercurio, con todo y que está en Géminis, está en la casa 2. Exactamente. Bien. Esos serían los significadores de cómo voy a trabajar yo de manera particular y o independiente. ¿Por qué la casa 2? Porque es la casa de mis recursos. Entonces, ¿cuáles son los recursos que yo tengo y cómo los puedo utilizar para poder generar más recursos? O sea, estamos hablando del eje 2-8, ¿no? Entonces, es mis recursos y mis recursos compartidos. Entonces, por eso tiene que ver con el trabajo de manera independiente. Y fíjate que si analizamos los dos planetas que tienes allí, que es Marte y Saturno en el trabajo particular, fíjate que Saturno es un guardián de mis límites personales. Por lo tanto, Saturno se hace muy importante a nivel de lo laboral porque es cómo voy a guardar lo que necesito, aquello que me da unos parámetros. Y Marte es cómo busco lo que quiero. Marte es qué quiero y cómo voy por ello. ¿Sí? Entonces, en este caso, en el trabajo particular de esta carta, si miramos esos factores que estás nombrando allí, entonces vamos a tener en cuenta a Tauro por ser regente de la casa 2, a Venus por ser el regente de Tauro, a Marte y a Saturno. Y a Mercurio porque está presente en la casa 2. Y a Mercurio, correcto. Entonces, desde esa perspectiva ya podemos hacer un análisis con esto del trabajo particular. Entonces va a ser una persona que dentro de sus recursos, Tauro, está su nivel de comunicación y de intercambio, Mercurio en Géminis. La capacidad que tengo de contar el cuento, de convencer a otros, de hacer, de vender algo,
de mostrarlo en palabras, en gestos, en acciones. ¿Sí? Ese es un recurso que cuenta este personaje. Otro recurso, por ser Tauro y Venus, que está allí en Tauro, es no solamente mostrarlo en palabras, sino mostrarlo de una manera bella, agradable, gustosa, amorosa, sensible, con Venus. ¿Sí? Por otro lado, si vemos a Marte, entonces acá está diciendo que su trabajo tiene que ver con las ideas que nos llevan más allá de lo conocido. Él es un guerrero de las nuevas ideas, de los nuevos parámetros. Guerrero Marte, Sagitario, la innovación de lo que me saca del contorno social en donde nací. ¿Sí? Y si nos vamos por Saturno, está hablando, como hay una, bueno, diría que hay una conjunción larga con Venus, pero existe también esa relación Saturno-Venus, que no solamente sea bello, sino útil, práctico, concreto, eficiente, a larga data. Entonces, su trabajo tiene que estar rodeado de esas características para que se sienta que está haciéndolo bien, que está sintonizado con su tema. De cierta manera está haciendo lo correcto. Exacto. Bien, pasamos al siguiente. Relación de dependencia. En realidad no sé cómo se dice en Latinoamérica, pero es cuando sos empleado. Subordinado, tal vez. Que trabajás para otra persona o trabajás en una empresa y esa empresa te paga. O sea, no es que trabajás por tu cuenta, sino que trabajás para alguien más. O sea, como empleado. Un salario. ¿Sí? En ese caso vamos a mirar la Luna, Marte, Saturno, regente y presente de casa 6. Claro, y es que la casa 6 pues representa la utilidad que genero frente a los temas y por esa utilidad me pagan. ¿Sí? Y la luna pues representa un poco como, es que fíjate que cuando estamos asalariados, no importa qué pase, llega mi quincena, mi salario, ¿sí? Mientras que cuando somos independientes, si yo estoy deprimido, pues esto no funciona. ¿Sí? Mientras que con casa 6 no importa si estoy bien o mal, pues ahí voy a cumplir las horas laborales y ahí voy a recibir un salario. Eso es más de casa 6 que representa como encasillarme en unas rutinas. Totalmente, sí. Aparte, al estar la luna en la casa 6 particularmente, es un lugar donde yo me voy a sentir seguro en mi trabajo, me va a generar seguridad. Entonces es como que me voy a sentir seguro con un salario, pero bueno, si miramos esta carta está en conjunción a Urano y a Júpiter y puede ser que cambie bastante de trabajo, ¿no? Pero bueno, y Plutón haciéndole conjunción a la cúspide de la casa 6, también habla de una cuestión laboral que transforme en cierta manera, ¿no? O sea, el regenerar todo el tiempo y demás en cuanto a lo laboral. Sí, dos cosas. Una que están diciendo aquí que debajo del video, como dejo los enlaces para bajar estos archivos, es correcto. No está actualizado. Ya una vez terminemos, voy a actualizar estos archivos. Vamos a dejar 3 archivos para que puedan bajar, que es tanto este PDF como otras 2 definiciones que ya las vamos a ver. Entonces, sí, apenas termine lo vamos a subir. Bueno, y volviendo al tema, pues acá en casa 6, sin duda la relación de dependencia para este personaje es bastante dura y difícil con un Plutón allí. Eso hace que cuando es empleado se empiece a sentir esclavo, ¿sí? Que a lo plutoniano termine explotando de una manera muy agresiva incluso. Y con Urano y Júpiter, sin duda, vienen unos chispazos de interacciones donde dice, ¿yo qué hago aquí perdiendo mi tiempo? Cuando yo podría estar haciendo más cosas a nivel como negocio, que la palabra negocio es muy bonita porque es el no ocio, la negación del ocio. Entonces, con Urano y Júpiter en casa 6,
Cuando él se enrola en algo que termina siendo rutinario, agobiante, yo creo que termina explotando. Yo no creo que pueda durar más de 1 o 2 años como empleado, ¿no? Es algo que con esa Stellium que tiene ahí, es algo que sí le debe costar bastante. Y aparte teniendo en cuenta la casa 2 y esa Venus, volviendo un poquito atrás, yo tengo que hacer lo que me gusta, en cierta manera también, ¿no? O sea, mis recursos están en lo que a mí me gusta. Entonces, si mucho no me convence, por más que necesite el salario, y algunos chispazos seguramente van a haber. Es toda una escisión psíquica, una dualidad, porque fíjate que el nodo sur allí está hablando de que, ay, qué rico más bien tener un salario y hacer lo que me piden y seguir adelante. Pero por otro lado, Júpiter le dice como, ¿y no vas a explorar otras nuevas formas de hacer esto mismo? ¿Y no vas a explorar tu iniciativa y tus arranques? Y Urano dice, rompamos esto porque ya no va más. Y Plutón, pues cae una bomba. O sea, es todo un tema para él. Todo un tema, sí. Y sobre todo con Luna en Libra, queriendo tener a todos contentos, a todos en equilibrio. Sin duda esto debe ser una bomba atómica a nivel... Más que tiene un sol en Cáncer, entonces es como que hay que cuidar todo y mantener todo. Entonces, sí, debe ser una bomba atómica en lo laboral, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, la relación de dependencia, ¿cómo la miramos en nuestra carta natal? Pues bueno, casa 6, en este caso, Mercurio, Virgo. Virgo es el dueño, es la cúspide de la casa 6. La cúspide es esta lineecita donde arranca la casa 6, es Virgo, ¿sí? Entonces, el regente es Mercurio. Entonces está diciendo que él puede ser muy útil a nivel de escritos, de expresiones, de síntesis, de análisis, de ver la productividad, de ser incluso muy prolijo en procesos, ¿sí? Por Virgo, que está allí. Con Plutón rigiendo prácticamente la cúspide de esta casa 6, seguramente obsesivo en los detalles de lo que se escribe y de la producción de una manera extrema con Plutón, ¿sí? O todo o nada a lo Plutón, ¿sí? O transformo o se revienta. Sí. Por otro lado, con Júpiter, aquí yo creo que él cuando se emplea debe tener siempre esa dualidad. Recordemos que Júpiter es el esposo de Hera, Zeus y Hera hacen una pareja, y como Hera siempre lo está celando posesivamente y Zeus no le alcanza la vida para disfrazarse de mil formas e ir a conquistar unos nuevos mundos, ¿sí? Entonces, eso en lo laboral es donde debe activarse esa mitología de Júpiter-Hera, en donde es que por falta de tiempo, es que yo no puedo. Pero si quitamos esas responsabilidades, Júpiter se vuelve un indolente, no hace nada, ¿sí? Cuando tenemos a Júpiter muy activo, y en este caso es muy activo con la Luna y demás, debemos entender que esas responsabilidades y esos tiempos son los que me ayudan a ser más creativo. Si yo suprimo todas esas responsabilidades, termino siendo un indolente con la vida. Entonces, eso le debe pasar muy frecuentemente a él con lo laboral, con lo en donde se tiene que subordinar hacia otras, o hacia un jefe, hacia alguien, debe sentir esa fuerza de Hera presionándolo, pero eso es lo que hace que él sea más creativo y busque más mundos. Sí, pero a su vez vos fíjate que si miramos el aspecto que no es en este caso, pero bueno, lo vamos a ver porque viene a colación del tema, está en un aspecto con Saturno. Entonces, de algún lugar, porque es un quincucio, no sabemos bien de dónde, pero tengo cierto grado me viene una estructura desde algún lugar y me hace que no me enoje tanto por ahí. O si me enojo, no exploto tanto. No, si no tomo la responsabilidad por más que me moleste. Y la Luna en Libra que es tan diplomática en llegar a puntos de acuerdo, a puntos de equilibrio y demás. Sí. Sí, pero es un personaje muy divertido, por cierto. Pues bien, entonces la relación de dependencia, casa 6, a la Luna, que también está en su casa 6, luego también él se debe sentir cómodo a nivel de una subordinación en ese sentido,
de por favor contráteme y así no tengo que estar pensando en cómo voy a hacer el dinero el otro mes, ¿sí? Que eso es muy de la luna y muy del nodo sur, ¿sí? Tú pones acá otro tema que es Marte y Saturno también, ¿no? Ujú, Están muy exacto. relacionados, porque fíjate que Marte está en Sagitario, sí, en Sagitario, cuyo regente es Júpiter, luego está también muy coordinado allí, además en un sextil, ¿sí? Sí, sí. Y Saturno haciendo un trígono, ¿no? Ujú, Mm. sí. Luego él también puede ser un buen empleado, sí, con todo y que tiene una gran capacidad para ser muy, Yo creería que es un quincuncio el que está haciendo ¿sí? con Saturno, creo. A ver, son 30, 60, 90, 120, hasta aquí, sí, 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 es un quincuncio, sí, entonces es doloroso. Sí. Sí, es esa cuestión de que no sé por dónde me viene la estructura, pero me viene. Y es un Saturno de casa uno, o sea que sí, también debe ser un poquito autoexigente, ¿no? Entonces fijémonos que en la relación de dependencia o en la relación de subordinación o de empleado, eh, se le activa toda esta historia, porque está en casa 6, ¿sí? Entonces él va a tener toda esta potencialidad creativa Júpiter, estos chispazos de creación Urano, estas explosiones plutonianas y la necesidad de comodidad y de sensatez con Luna Nodo Sur. Todo eso va a estar allí en la casa de lo laboral. Y traje una casa laboral bastante interesante. Bien, pasemos a lo que es profesión. En el momento de, que no es lo mismo que vocación, pero van un poquito de la mano, ¿sí? Pero cuando elegimos una profesión o vemos qué profesión podríamos llegar a elegir, vamos a fijarnos también en Marte y también en Saturno, ¿sí? Pero a eso le vamos a sumar dos planetas que tienen como nombres raros ahora, pero los vamos a explicar. Planeta elevado y planeta guía. Estos son planetas de la carta natal, sin importar qué planeta sea en sí mismo, ¿sí? El planeta elevado es el planeta que está más alto en la carta natal. Es el planeta que está más cerca o más cercano al punto del medio cielo. Puede estar en la casa 9, puede estar en la casa 10, o si tenemos vacío, puede estar en la casa 7 también. ¿Sí? O sea, no necesariamente tiene que estar en la 9 o en la 10. Pero sí es el planeta que esté más cercano al medio cielo. Miremos qué es elevado, ¿sí? Fijémonos Bien. que acá tenemos el horizonte. El horizonte de la Tierra es ascendente y descendente. Es donde amanece el sol, ascendente, y donde atardece, donde el sol se oculta, descendente. Luego hablamos de planetas elevados, los que estén por encima del horizonte, ¿sí? Entonces, en la definición que tú estás dando, Mariana, es el planeta más cercano al medio cielo, es el más elevado. En esta carta, ¿cuáles serían los más elevados? Tendríamos a Marte. A Marte, pero Neptuno está más abajo, o sea que el más elevado es Marte. Marte. Uh-huh. Fijémonos que el nodo norte no sería el más elevado porque Marte está más cerquita del medio cielo que el nodo norte. Inclusive no podría ser, inclusive no podría ser porque es un punto matemático y acá estamos hablando de planeta. Tampoco se toman los asteroides. Correcto. Ni las diosas ni Quirón. No tomamos asteroides, simplemente los planetas. Sí, exacto. Entonces el planeta más elevado, en este caso, ¿cuál es? Marte. Marte. O sea que tendría doble significado en esta carta, porque lo tenemos que ver porque es uno de los significadores y además porque es el planeta elevado de la carta. Entonces, a nivel de profesión, este planeta más elevado va a marcar una pauta. ¿Dónde está mi profesión? Se llama con Sagitario la maestría. Bueno, puede volverse cura también, aunque no creo, con tanto Venus de por medio. Pero con Marte en Sagitario hay una necesidad de enseñar,
mostrar un nuevo camino, de ser un líder que ilumina a través del conocimiento y de verdades profundas, verdades filosóficas, trascendentes. Igualmente está en una casa 8, así que por ahí lo hace medio como escondido, medio sin que se note demasiado. De acuerdo, y no solamente por estar en casa 8, sino por estar en conjunción con Neptuno, que es como mejor no muevo muchas fichas para que no se rompa esa burbujita de perfección y de trabajito que ya tengo. Entonces mejor me quedo un poco oculto. Marte-Neptuno, ¿sí? Tiene miedo a actuar, no, no miedo, precaución a actuar para evitarse la culpa que acarrea ser único, ser diferente, ser distinto. Ujú, exactamente. Y el otro planeta que vamos a buscar es el planeta guía. Y acá vamos con la definición. Bien, a ver, el planeta guía es el que da la cara o va al frente de la serie planetaria en dirección a las agujas del reloj. Hago un alto acá. Tengamos en cuenta que en astrología todo va en contra del reloj, o sea, los planetas se mueven siempre como en contra. Sí, así se ¿Sí? mueven los planetas. Por ejemplo, la luna aquí en Libra va rumbo a Escorpio, todos los planetas se mueven así. O sea, la astrología, como se mueven los planetas, sería de manera antihoraria, ¿no? O sea, con respecto a las agujas del reloj. Pero en este caso vamos a buscar a favor de las agujas del reloj. Entonces, sí, los planetas se mueven así, pero en este caso vamos a buscar a favor de las agujas del reloj. A favor de las agujas del reloj. Entonces, el planeta guía va a ser el que más espacio libre deje en la carta entre planeta y planeta. Maravilloso. Fíjate que espacios libres, miremos los espacios libres, ¿no? Entonces tenemos acá Exactamente. entre el Sol y Plutón estos espacios libres y entre Saturno y Marte todo este espacio libre, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿quién va a ser el planeta guía de esta carta? Marte. ¿Y por qué? Por todo, porque si miramos las agujas del reloj, entonces las agujas del reloj van en esta dirección, ¿cierto? Exactamente. Entonces, no ubicamos puntos ni asteroides, sino planetas. No, Entonces, ¿qué exactamente. planeta tenemos acá? El primero es Saturno, ¿sí? Y miremos en torno a las manecillas del reloj, ¿cuánto espacio hay? Esto es un mayor espacio del que puede haber entre, por ejemplo, si seguimos en las manecillas del reloj, entre este Plutón y el espacio, Sol. ¿sí? Entonces, como está todo este espacio aquí, este sería el planeta guía. O el que hay entre Neptuno y la Luna, por ejemplo, que sería el otro espacio que hay libre en la carta. Sí, fijémonos aquí, que es más corto. De aquí a acá, ¿cuánto hay? De la luna, de aquí a acá hay 30 y hay más o menos 60 grados, más o menos, Más o 50 menos. grados, ¿sí? 50 grados. Mientras que desde Saturno a Marte hay, si aquí hay 30, 60, 90, 120, 150, más o menos. Hay como Más o 150 menos. grados, más o menos. Entonces, Marte va a ser también nuestro planeta guía. Correcto. No siempre se da que el mismo planeta sea todo. En esta carta en particular que yo traje, da la casualidad que sí, pero no siempre se da de esa manera. Todo apunta a este personaje que es un marciano completo. Sí, sí, totalmente. Bien, y después tenemos presentes y regente de medio cielo. ¿Sí? El medio cielo acá lo tenemos en Capricornio, la cúspide del medio cielo. O sea que otra vez volvemos a Saturno como regente del medio cielo. Y no tenemos ningún planeta presente en lo que es la casa 10. Así que, por lo tanto, en este caso particular,
Marte y Saturno van a ser los dos planetas más relevantes en cuanto a la elección de una profesión. De acuerdo. Entonces ahí nos tenemos que fijar dónde están estos planetas. Sobre todo que fíjate qué hacen además esos planetas, ¿no? Un Saturno en casa 1 es muy importante. Un Saturno en casa 1 está diciendo, necesito ser un constructor de mi vida, necesito ir paso a paso con cautela, ¿sí? Un Saturno en conjunción, bueno, una conjunción larga, pero bueno, ahí además necesito hacer las cosas que me gusten, donde me sienta con un valor profundo, que no sea solo valores económicos, sino un valor del alma, ¿sí? Por otro lado, pues tenemos a Marte, que está en Sagitario, y lo que está diciendo es mi profesión tiene que ser algo que me dé sentido y propósito de vida, Sagitario, ¿sí? Eh, Mariana, están haciendo una pregunta que me parece muy relevante y es, si no hay planetas en toda esta zona, entonces no tenemos planeta elevado. Si no tenemos planeta, siempre va a ser el planeta que esté más cercano en grados matemáticos al medio cielo, más allá de que esté o no sobre lo que sería el eje del ascendente y descendente. Es el planeta que esté más alto de la carta en el momento en que nosotros nacimos. Okay. Y podemos llegar a tener... Digamos que en este caso no tenemos estos planetas aquí. Bueno, esto, ¿sí? Digamos que está todo esto vacío. El planeta más cercano al medio cielo, en este caso, podría ser la Luna. Sí, tendremos que hacer la cuenta entre la Luna y Saturno. Okay. Exactamente. En este caso particular, sí. Tendríamos que hacer la cuenta y para sacar el grado matemático exacto, desde el lugar donde está el planeta hasta la cúspide del medio cielo, y ver cuál de los dos se acerca más en grados matemáticos. Perfecto. Sí, por ejemplo, acá también nos está preguntando, el más elevado, Venus en 10. Por supuesto, es un Venus que está en 10, ya está de por sí elevado, ¿sí? O Sol en Sagitario en el medio cielo. El que esté más elevado, si el Sol está en todo el medio cielo y Venus está por aquí, pues el planeta más elevado sería el Sol. La forma más fácil es tomar el grado matemático de la cúspide de la casa 10 o del medio cielo. Supongamos que en este caso serían, creo que 21 o 22 grados más o menos. De medio cielo, sí, 22 grados. Suponiendo que el Sol estuviese a 21, está a 1 grado del medio cielo, ¿sí? Y Venus estuviese en Acuario, está más alejado, entonces sería el Sol. Correcto. Sería el Sol, muy bien. Muy bien. Y si son dos, bueno, tendrían que estar los dos planetas en una conjunción exacta, o si no, ver cuál es el más cercano al ascendente. ¿Sí? Pero si... Sí, acá es cuestión de matemática y hacer la cuenta. Igual, si ya hay una conjunción, de todas formas ese planeta no está solo, o sea, ese planeta está matizado por la conjunción. Por ejemplo, si fuera Marte, en este caso es más, Marte que está en conjunción con Neptuno. Sin duda el planeta más elevado es Marte, pero Marte tiene vestido también de Neptuno, ¿sí? Porque hay una conjunción. Entonces no podemos solamente decir es Marte, sino es un Marte neptuniano. Es decir, requiere de la mística, del misterio, de la fascinación, de la poesía también. Todo lo neptuniano que hay allí de por medio, ¿no? Totalmente. Bien. Seguimos. Bueno, y en esta cuenta no se toman ni Quirón, ni las diosas, ni Vesta, ni Palas, ni nada de eso, sino se toman solo planetas, ni tampoco Lilith nodos, tampoco. ni Lilith tampoco. Ninguno de esos se toma porque estamos hablando de planeta elevado, no de asteroide elevado, ni de punto astrológico elevado, ¿sí?
Entonces, si tienes a Quirón aquí, pues yo diría que pues termina siendo importante para la profesión porque estaría en el medio cielo. Y ya dijimos que los planetas presentes en el medio cielo también serían importantes. Pero si estás analizando el planeta guía y el planeta elevado, no puedes tomar asteroides, ni nodos, ni nada de esto. Bien, Así es. bueno, entonces Seguimos. seguimos. Bien. Compañerismo. Nos habían preguntado el otro día, ¿te acordás cuando estábamos viendo amigos? Nos habían preguntado por los compañeros de trabajo. Bien, para ver compañerismo en el trabajo. Luna, Mercurio, presentes y regentes de la casa 6 y de la casa 3. ¿Y de la casa qué? ¿Qué pusiste acá? De las Sí, se me fueron los unos, me 10. parece. ¿Es 10? No, era 3, casa 3. ¿3? Se Ah, me fueron los unos, en vez de la I mayúscula, tipié 111. perfecto. Mala mía, perdón. No, está perfecto. Entonces, claro, compañerismo son casa 6 y casa 3. Cúspide de casa 3. Regentes y presentes. Fíjate que él Exactamente. debe ser todo un compañero, todo un partner, toda una camaradería y tanto por el sol, además siendo muy materno con sus compañeros de trabajo, sol en cáncer, más una luna en casa 6, no, pues quieres un tintico, ya comiste, necesitas algo, sí. No me cambien el compañero de trabajo. Además, No me lo cambies porque voy a morir en el intento si me cambian los compañeros de trabajo. Pero bueno. ¿Por qué la casa 3? Porque la casa 3 habla de las personas cercanas y la casa 6 habla de trabajo, por eso es compañerismo en el trabajo. ¿Sí? La luna es mi lugar seguro y bueno, Mercurio habla precisamente esto de los intercambios y la amistad y todo ese tipo de cosas. Así que por eso son los significadores de compañerismo laboral. perfecto. Y las sociedades, ¿no? Y ahora vamos a ver las sociedades, exactamente. Para las sociedades vamos a tener como significadores a Venus, Mercurio, Saturno, bien, y no lo llego a leer. Planeta elevado, planeta guía, que ya sacamos la cuenta que es este señor Marte, presente y regente de casa 7 y de medio 7. Perfecto. Entonces, para analizar las sociedades que tenga él a nivel laboral, nos vamos entonces con Venus. Sin duda, con Venus. Venus, Venus ahí muy cerquita a Saturno, pues hace que las sociedades tengan su complejidad. ¿Sí? Vamos por la casa 7. Una parte de la complejidad que pueden llegar a tener las sociedades en él es querer tener a todos contentos y tragarse muchas de sus iniciativas o inquietudes para evitar un conflicto por Libra ahí en casa 7. Con Mercurio, sin duda el tema de las sociedades puede darle toda una expresión y una solidaridad y un complemento, estar siempre viendo la antagonía de los temas, con Mercurio en Géminis. ¿Sí? Planeta elevado, entonces decimos que es Marte. es Marte. Entonces, como fíjate que acá como es que como Marte recoge todos, sí, eh, sin duda alguna, con los socios puede hacer empresa, con los socios puede hacer vocación, profesión. Con los socios también puede pelear, ese Marte también puede generar hermosas discusiones de idiosincrasia, de dogmas, de ideas así muy fundamentales. O sea, puede haber también
ese idealismo, ¿no? Bueno, tiene a Neptuno al lado, así que puede haber un algo de eso también. Perfecto. Mm, Bueno, cuéntanos ahora sí un poco la historia del personaje que hemos estado analizando y cómo lo ves desde tu perspectiva de amiga de él y demás. Bueno, a ver, yo les voy a contar que este personaje originalmente cuando estaba en edad de decidir qué estudiar, se había decidido estudiar periodismo. Por situaciones de la vida, terminó siendo militar por un tiempo. Y después, cuando solicitó la baja y demás, siguió haciendo periodismo, pero él hace un periodismo oculto, o sea, él hace periodismo de radio. Qué bonito Siempre es ejemplo. la voz detrás del micrófono. No, es que está perfecto esto para todo esto, ¿no? Es una de libro ahí sí, sí, y sobre todo siendo un sol en cáncer que necesita estar encuevado, ¿no? Como protegido. Eh, Exactamente. Y por otro lado, porque sí es un empleado también, o sea, eso lo hace como por cuenta propia, esto de trabajar en radio. En su parte de empleado hoy por hoy da clases y da capacitaciones a diferentes, trabaja en lo que sería vialidad y da cursos con respecto a manejo y demás, ¿no? O sea, cómo manejar en la calle, en la ruta y ese tipo de cosas. Así que me parece que estuvimos muy acertados en la interpretación de ese Mercurio, de ese Marte, Ma- de todas las cuestiones que tiene esta carta. Mariana, si puedes abrir un poco más el tema de lo militar, ¿conociste más el tema de lo militar allí en él? Que es interesante, ¿no? Con un ascendente en Aries, Marte en Sagitario y conjunción Neptuno. Es muy idealista en cuanto a su rol militar en su momento, y fue un gran orgullo para él poder ser militar. Fue una elección, ¿sí? O sea, tenía dos elecciones, muy mercurial, dos elecciones en ese momento, y tomó la carrera militar como elección de vida. Estuvo muchos años y bueno, después por cuestiones personales salió de todo lo que es la rama militar, pero sí le quedó un gran afecto por esa cuestión tan marcial. Sabes, Mariana, que con todo y que él es un signo cardinal, porque es un sol en cáncer, una luna en Libra, ¿sí? Fíjate que los regentes, el regente de, de cáncer, que es la luna, pues también está en Libra, pero está en conjunción acá con Júpiter, ¿no? Lo cual eso hace siempre buscar la exploración, ir un poco más allá. El regente del ascendente, que es Marte, está en Géminis, en Sagitario, que también hay una necesidad de siempre tener dos opciones, dos carreras, dos trabajos, ojalá no dos familias, pero sí, hay una necesidad siempre de todo de a dos, ¿sí? Eh, pero su energía marciana yo diría que es acá supremamente importante, tanto por el ascendente, por lo que, como también ya vimos, que a nivel de todo lo laboral, Marte marca una pauta supremamente importante en él, ¿no? Y Marte y Saturno en él marcan una pauta muy importante. Entonces, o sea, por lo menos en esta carta marcan una pauta muy importante. Como regente del ascendente, ese Marte, o sea, a ver, si yo lo hubiese conocido de adolescente, le hubiese dicho, sí, vas a terminar siendo militar en algún momento, o algo que tenga que ver con lo marcial. Pero también le hubiese dicho, a ver, ese Mercurio en casa 2 como recurso en su domicilio, y hay que explorar la parte de hablar, de comunicar, de enseñar, de comunicar desde algún lugar que no sea muy notorio, porque casa 8, eje 2-8, así que sí, 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 es tal cual sus profesiones
y sus trabajos. Fíjate cómo, además, un planeta en su territorio, Mercurio en Géminis, sí, eso es muy fuerte y además como recurso, o sea, él tiene un don de la palabra, sabe echar el cuento, sí. Impresionante, debo confesar que impresionante. Y también, como anécdota, lo comento, la primera vez que yo salí al aire en radio como astróloga, hace un tiempito ya de esto, salí en un programa de él. Bellísimo. Bueno, acá lo estamos poniendo inversamente. Debe ser todo un tema para este Debe haber solitario que sido una estamos haciendo con devolución de público. favores inconsciente. Mariana, hacen una pregunta de qué pasa con los planetas retrógrados, cómo se leen en todo este proceso. Yo en lo personal creo que un planeta retrógrado no es ni más ni menos, simplemente es un planeta que está haciendo una búsqueda un poco interior, revisando unos temas y posteriormente actuando. No sé cómo tú los ves en estos parámetros de significadores laborales, los planetas retrógrados. Lo veo exactamente igual que vos, dependiendo qué planeta sea, lo tendremos toda la vida retrógrado. Ahora, si estamos hablando de personales, por progresiones es muy probable que en algún momento se pongan directos y por ahí sintamos el cambio, sobre todo con Mercurio. Pero no afectan en cuanto a nuestras inclinaciones laborales, ¿sí? Por ahí nos hacen repensar o rever. El retrógrado tiene que ver con eso, con el re, ¿no? O sea, con lo pienso un poco más o veo si me conviene. Por ahí nos hace inclusive ser un poco más, no tan osados o no tan intrépidos o no tan arriesgados, ¿no? Tener planetas retrógrados. A mí incluso me parecen maravillosos los planetas retrógrados porque se toman su tiempo, no son tan impulsivos y yo creo que en este ritmo tan frenético que andamos, qué mejor que ralentizar las cosas para disfrutarlas un poco más. Entonces los planetas retrógrados no hay que verlos como, no sé, la oscuridad del zodiaco o algo así, nada. O sea, son planetas que simplemente me están mostrando que necesito hacer una revisión interna de los procesos. Hay otra pregunta acá interesante y es cómo analizar las conjunciones. Fíjate que las conjunciones hacen que un planeta no sea tan puro. Por ejemplo, en este caso, Marte conjunción Neptuno. Si vemos un Marte en Sagitario, sin nada de Neptuno por encima, estamos hablando de un espíritu guerrero que lucha por sus ideales a toda costa, que incluso se puede volver dogmático y cree que es poseedor de la verdad, ¿sí? Pero al estar con Neptuno hace que sea un poco más empático, que su aura esté más poroseada por el contorno y hace que se revalúe un poco más ese accionar. Claro, puede dar muchos matices, puede dar un matiz de me siento culpable por mi actuar y mejor no actúo y me castro en muchos niveles para evitar mi potencia individual marciana, Marte-Neptuno. ¿Sí? ¿Cómo me como este plato tan delicioso si hay gente muriéndose de hambre? Marte-Neptuno. ¿Sí? ¿Cómo viajo si mi hermano está muriéndose de hambre allá? ¿Cómo compro ese pasaje? Marte-Neptuno. ¿Sí? Me siento culpable si genero una acción. Que eso puede ayudar a que no me vuelva tan dogmático y que me ayude a integrar otras energías con Neptuno. Es una forma de analizarlo, pero así pueden haber muchas más formas, ¿no? Sí, yo, a ver, es un Marte en fuego, porque es un Marte en Sagitario, muy dogmático, como decís vos. Estoy totalmente de acuerdo con esto de que en este caso particular, que está en conjunción con Neptuno, y lo hace un Marte un poco más empático, yo diría un Marte mojado. O sea, Marte lo calma, lo aplaca. Qué buen punto. Que no es un Marte no es lo mismo que ser un Marte de agua, ser un Marte mojado. O sea, voy a hacer las cosas, pero me tengo que sacudir y veo cómo arranco. Por eso es que yo siempre cuando tengo algún planeta que está así en conjunción a Neptuno, digo que ese planeta está como mojado. Porque no es que pierde toda la esencia, pero sí es como que la calma un poco. Sobre todo cuando hablamos de planetas así como
muy potentes. Un Plutón, bueno, Plutón, Neptuno ya son palabras mayores, pero sí, habitualmente cuando hay conjunción con Neptuno, digo que el planeta que está en conjunción está mojado. Aquí hay otra pregunta que me parece bien interesante y es cómo podemos ver, cómo interpretamos este medio cielo en Capricornio, ¿sí? Entonces, miremos todo el resumen de dónde es importante entender a Capricornio desde estos significadores, ¿sí? Hablamos que son importantes en todo sentido. Saturno, cuando hablamos del trabajo particular, es un significador, ¿sí? También hablamos de que en sociedades Saturno es un significador. En dependencia Saturno también. En profesión también, ¿sí? Y acá también está el medio cielo. Entonces prácticamente de todas estas opciones que tú planteas aquí, Saturno, y como es Capricornio, el regente, pues tiene que ver con todo ello. ¿De qué nos habla un poco este tema con este medio cielo de él en Capricornio? Pues eh, es un planeta muy importante en la carta de él con Saturno en casa uno, que prácticamente su mostrarse a nivel profesional, mostrar sus hechos, se vuelve un factor fundamental en su vida. Él necesita dejar huella en este mundo. Necesita decir que por mi trabajo, por mis libros, por mis entrevistas, fui reconocido de alguna forma. Me movilicé. Él no puede pasar desapercibido en la vida con un Saturno, con un Capricornio en el medio cielo y su regente en casa uno. ¿Sí? ¿Cómo más podrías tú analizar ese medio cielo en Capricornio, Mariana? El esfuerzo de mi trabajo. Se tiene que hacer notorio el esfuerzo de mi trabajo. A ver, Saturno siempre nos habla de trabajo porque nos habla precisamente de eso, de dónde están los límites de esforzarme para conseguir lo que quiero. O sea, lo tenemos como un planeta malo, pero en realidad lo que nos marca nos da la contención necesaria, no desde un lugar lunar, sino desde un lugar de estructura. Entonces, un medio cielo en Capricornio va a hablar de eso, de que yo quiero que se me reconozca por lo que yo hago. Esa quiero que sea mi imagen pública. Entonces, por eso es que se asocia a la profesión. Y en este caso, al ser Saturno, en cierta manera, quiero que se me vea como alguien correcto, formal, estable, productivo. Con valores. Fíjate que Con valores. en Tauro, con valores. Lo más importante para mí es estar expresando unos valores sociales, humanos, en muchos sentidos, ¿no? O sea, Ser casi una buena persona. eh, Mariana, qué bello encuentro. Interesantísimo ir aprendiendo. Acá me dicen que es muy bello, pero muy complejo. Don't panic. Con astrología no hay que salir corriendo cuando ya no... No, tranquilos. El video está allí, se puede devolver, lo pueden ver en 2X, en 1X, hasta en medio X, lo van devolviendo, van mirando. Estos resúmenes que tú haces hacen que lo complejo se vuelva simple y sencillo. Es seguir las pautas. ¿Sí? Quiero hacer un análisis de una carta natal de cuál va a ser su trabajo. Pues bueno, sigues esto como lo hicimos acá con el ejemplo en cuestión. No es algo que si tú vas paso a paso lo vas entendiendo. A nivel individual y personal esto es muy interesante porque es vernos en un espejo. Entonces, ¿cómo ha sido mi trabajo en mi vida? Entonces busco dónde está Marte, Saturno, regente y presente de casa 2 y ahí analizo y veo qué me está diciendo ese espejo y lo contrasto con mi vida. Ay, qué interesante porque le encuentro sentido a este trabajo, a este otro y hago una interconexión. Eso le trae al alma unos significados muy bonitos y es como una reconciliación con cosas que he vivido y en las que he trabajado. Sí, y aparte en algún punto también es darnos cuenta por qué trabajamos en lo que trabajamos. Qué punto tan Porque importante. por eso son significadores, porque si acá en vez de Marte hubiese sido Venus,
el planeta elevado o el planeta guía, y es muy probable que esta persona se hubiese dedicado, en vez de a lo marcial, a algo que tenga que ver con la belleza, con la estética, Con la o sea, diplomacia, con la diplomacia, con hasta, no sé, cómo conseguir y generar dinero. O sea, para los otros, porque sería una Venus en casa 8. Entonces es como que, por eso es que son significadores, por eso es que sirven para todos, o sea, el resumen que está acá y lo que tenemos que buscar en nuestra carta, ¿dónde está? pues. Y ahí es donde nos va a dar la data necesaria. Aquí hacen otra pregunta, pero Saturno en Tauro no es muy sacrificado. Claro que es sacrificado. Recordemos que donde está Saturno es aquello que el alma humana está tratando de bajar de luz a materia. Luego es complejo, es difícil, cuesta trabajo, empeño, horas, ¿sí? Y esto lo que quiere decir es que un Saturno en Tauro, en su edad madura y adulta, va a disfrutar el gusto de Tauro, de los sentidos, de los placeres, después de hacer un trabajo laborioso, complejo, arduo, ¿sí? No quiere decir, Saturno en Tauro no quiere decir de entrada que pues echó a perder todo el Tauro, no, quiere decir que me cuesta trabajo y que allá voy, paso a paso, con estrategia y además con una visión a futuro muy amplia. Sí, también es estructurarme para disfrutar. Eso me pone también cierta forma de disfrutar en este caso, como es casa 1, de disfrutarme, de disfrutar la vida también, ¿no? Mi vida, yo, particularmente. En una primera instancia, bien como vos lo decís, pudo haber sido un tanto complejo, ¿no? O sea, demasiada estructura y eso me enoja. Y después del retorno de Saturno, es como que uno ya afloja un poco más y entiende más de límites y valora más los esfuerzos, ¿no? La valoración, yo creo que ese es el tema fundamental de un Saturno en Tauro, aprender a valorar los instantes, los momentos, lo que tuve, lo que no tuve, viene a aprender sobre el valor de las cosas, no solamente el valor económico, sino el valor moral, el valor emocional, el valor de las relaciones, Saturno-Venus, el valor del trabajo, el valor del hacer, ¿sí? Ese es uno de los trabajos que viene a realizar. Bueno, estas diapositivas, significadores laborales lo van a encontrar debajo del video, aún no está, pero ya va a estar en un ratico. Y estas otras definiciones, ¿de dónde las sacaste, mi querida Mariana? Esto lo saqué del Manual de Astrología de Eloy Dumont. Perfectos. Es un libro bastante viejo, se supone que es astrología moderna, pero es un libro bastante viejo con el que yo estudié y con el que hoy por hoy se sigue estudiando porque las definiciones siguen siendo más o menos las mismas, o sea, en su esencia son las mismas. Así que de ahí saqué estas definiciones. Por cierto, mi querida Mariana, el jueves, junto con Rafael Aragón, vamos a hacer un programa los tres de diccionario astrológico para entender todos estos términos y darles como un significado y que no nos perdamos en muchas ocasiones con estos videos en donde parece que los astrólogos habláramos en chino, pero nos puede ayudar para seguir encontrando en este espejo, en este mandala, significados muy importantes para nuestra alma individual. Pues Mariana, ha sido un placer estar contigo hoy en este espacio. Igualmente agradecida, como siempre, a vos, a tu audiencia, al espacio que me das, a la paciencia que me tenés. Así que bueno, nos veremos el jueves con el diccionario glosario astrológico y seguiremos explicando para que todos aprendamos más. Qué belleza. Muchas gracias, Mariana. Y hasta la próxima, entonces. Nos vemos el otro martes a seguir con los significadores. ¿Cuál es el significador que sigue? Personales, si no me equivoco. Personales. Muy bien. Maravilloso. Bueno.
Mi querida audiencia, gracias por la atención. Es la más hermosa caricia que como humanos podemos entregar al otro. Y nos vemos en 8 días con Mariana y nos vemos el jueves otra vez con Mariana y con Rafael para el diccionario. Un gran abrazo. Infinitas gracias.